Víctor, tienes que aceptar que tu mente está lidiando con un trauma. La figura de Elena es solo una ilusión. Lo que estás experimentando son ecos de tu angustia. No podemos permitir que esas visiones te controlen. Es fundamental que te concentres en tu tratamiento. Salir de aquí no es lo que necesitas en este momento. Recuerda, la recuperación es un proceso. Confía en el camino que tenemos por delante. Víctor, sé que esto es difícil, pero debemos abordar tus recuerdos con cuidado. No pueden definir quién eres. Entiendo que estés frustrado. La confusión es parte del proceso, pero mi prioridad es tu bienestar. No estás solo en esto. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la verdad detrás de tu experiencia. Si continúas resistiéndote a la ayuda, te será más complicado avanzar. Debes permitirte sanar. No subestimes el daño que el estrés puede causar. Tu mente y tu cuerpo necesitan tiempo para recuperarse. Con el tratamiento adecuado podrás ver las cosas con más claridad. La realidad que buscas está a unos pasos de distancia. Víctor, por favor, piénsalo bien. No eres un prisionero aquí. Estamos tratando de ayudarte. Necesito buscar a Elena. Ella es real. Mi corazón aún latía con fuerza mientras me adentraba en el faro. Sabía que debía hacer un reconocimiento del perímetro, asegurarme de que no hubiera nadie más en el lugar. La luz estaba encendida, pero el silencio era profundo, como si todo estuviera contenido en un momento suspendido. Comencé a explorar cada rincón, mis pasos resonando sobre el piso de madera mientras subía las escaleras que conducían hacia la linterna. La estructura era antigua y el aire tenía un aroma a sal y a madera devastada. Subí escalón tras escalón, sintiendo que la tensión en mi cuerpo aumentaba con cada movimiento. Al llegar a la parte superior avisté la linterna brillante, destacando contra la penumbra del faro, pero a su lado algo más captó mi atención: una cabaña que parecía abandonada. No había signos de vida. También noté que había huellas de neumáticos en el barro. Cerca de la entrada eran viejas, como si hubieran sido dejadas por alguien que se había marchado hace tiempo. A pesar de la soledad que me rodeaba, sabía que tarde o temprano podía aparecer alguien. La inquietud volvió a flotar en mi mente. No podía quedarme un segundo más ahí sin un plan. Miré por la ventana donde el paisaje se desplegaba ante mí. A un lado había un denso bosque, terreno cubierto de árboles que parecían envolver el faro en un abrazo oscuro. A lo lejos, entre la neblina, se veía una ciudad y un pueblo que se extendía casi imperceptible, y más cerca e inconfundible estaba el Hospital Central Horizon, que se alzaba en su grandeza terrífica. De repente una percepción dio un vuelco en mi estómago. Sin poder presenciar qué era, sentí una presencia inminente. Giré sobre mis talones y comencé a bajar las escaleras rápidamente. El eco de mis pasos resonando en el silencio. Tenía que cerrar las puertas y bloquearlas. No quería ser atrapado por lo desconocido que venía hacia mí. Al llegar al final, aseguré la puerta entre jadeos, sintiendo que un frío intenso se arrastraba por la puerta de la superficie. Antes de que pudiera hacer más, una fuerza inexplicable golpeó con fuerza la puerta. Sentí temblar debajo de mis manos, y mi corazón se disparó en respuesta a la amenaza que se acercaba. Sin perder tiempo, subí nuevamente las escaleras, buscando una salida alternativa. Necesitaba urgentemente encontrar una forma de escapar. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero el tiempo apremiaba. Cuando llegué a la parte superior, el panorama me deslumbró, aunque era inquietante. Junto a la cabaña, un sendero serpenteaba hacia un pequeño muelle donde un bote estaba amarrado. La idea de alcanzar ese bote se convirtió en mi primer y único objetivo. Sabía que la oscuridad del bosque no podía ser mi refugio ni el faro mi prisión. Me moví hacia la puerta que conducía al exterior, mientras el murmullo de la tormenta se mezclaba con el repiqueteo de mis pensamientos. Abrí la puerta con cautela y sentí el viento frío chocar contra mi piel. El sendero se extendía frente a mí, un camino potencial hacia la libertad. Sabía que debía de avanzar sin dudar. Corrí hacia el muelle con la adrenalina bombeando mis venas y los sentidos agudizados. No miré atrás, manteniéndome enfocado en lo que tenía por delante. Cada paso resonaba en mi mente, un eco constante que me recordaba la urgencia de escapar. Esperaba que los remos del bote estuvieran ahí,
Cuando finalmente llegué al final del muelle, mi corazón latía con fuerza. Impulsado por la necesidad de salir de ahí, desaté la soga que amarraba el bote. Con manos temblorosas logré liberar la embarcación y vi que a mi lado estaban los remos, esperándome. Salté de dentro sintiendo cómo la pequeña embarcación se movía levemente bajo mis pesos. Con una vigorosa sacudida, remé con todas mis fuerzas, alejándome del muelle y del terror que había dejado atrás. La lluvia golpeaba sobre el bote, cubriendo el sonido de mis movimientos, lo que me daba un pequeño respiro en medio del caos que había enfrentado. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo me acechaba. Desde el muelle no lograba ver con claridad lo que me perseguía. Solo vislumbraba sombras que se movían de un lado a otro, buscando la manera de alcanzarme. Mientras me alejaba, las siluetas se desvanecieron lentamente en la oscuridad. Sin embargo, sabía que no debía relajarme. La imagen del Hospital Central Horizon empezó a cobrar vida en la distancia. Pude ver destellos de linternas, el personal que parecía movilizarse en una búsqueda, tal vez alertados por las alarmas que había dejado atrás. A varios metros del muelle de ese lugar conocido, la única ventaja que me quedaba era que era de noche. La oscuridad ocultaba mi posición y por un momento sentí que el silencio y de la lluvia amparaba mis movimientos. Remé con más fervor, sintiendo que el pequeño bote cortaba el agua como una flecha aferrándome a la promesa de la libertad que anhelaba. La luz de las linternas empezaban a parpadear, lanzando sombras al paisaje circundante. Se sentía como una última advertencia antes de que el refugio que había encontrado se desvaneciera. Sabía que el camino por delante era incierto y que la urgencia de avanzar me mantenía firme. Mientras me alejaba, mi mente luchaba contra las imágenes del pasado, pero una chispa de claridad me apuntaba hacia el futuro. Había mucho más allá del horizonte, más de lo que había dejado atrás en el hospital. Esa oscuridad me guiaba, y aunque las sombras podían intentar alcanzarme, ya no era parte de mi presente. Seguí remando, el faro brillando a mis espaldas, el murmullo del agua me seguía y con cada palpada me sentía más ligero. Esta nueva etapa, aunque llena de incertidumbres, era el comienzo de algo que aún debía por descubrir. Con el viento fresco acariciando mi rostro, comencé a caminar por la acera, sumido en mis pensamientos. Las calles estaban húmedas por la reciente lluvia, y cada paso que daba era recibido por el sonido característico de mis zapatos golpeando el pavimento. La luz de los faroles iluminaban el camino, creando un ambiente casi nostálgico a medida que avanzaba por la ciudad. Los ecos de la vida urbana me rodeaban, el murmullo de las conversaciones distantes y el zumbido de las motocicletas eléctricas que pasaban rápidamente, y el aroma del café recién hecho que escapaba de una cafetería cercana. Sin embargo, mi mente seguía regresando a la inquietante experiencia del hospital y la ausencia de Elena. Mientras avanzaba, miraba a mi alrededor para observar las caras de las personas que pasaban junto a mí. Muchos llevaban expresiones de prisas, sumidos en sus propios mundos, mientras otros parecían perderse en la noche, ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Pero a pesar de la multitud, la sensación de soledad me acompañaba. Al acercarme a mi departamento, un viejo edificio adornado con plantas que colgaban en los balcones, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Era un lugar familiar, un refugio en el que había pasado tanto tiempo. Al llegar a la entrada, dejé escapar un suspiro que parecía liberar la tensión acumulada en mis hombros. Empujé la puerta y entré, el sonido del marco de madera resonando como un eco de bienvenida. El pasillo era oscuro, pero la luz tenue de mi apartamento brillaba a lo lejos, invitándome a regresar. Las paredes estaban adornadas con recuerdos y fotos y pequeñas decoraciones que contaban la historia de mi vida. Caminé hacia mi habitación, donde la cama deshecha me recordaba los días de confusión y desasosiego. Me detuve un momento observando el ambiente que me rodeaba. Una parte de mí deseó que los recuerdos fluyeran en la dirección correcta, trayendo la claridad de mis pensamientos. Al final me dirigí a la ventana y asomé la cabeza hacia afuera. La lluvia cesaba, y aunque la noche aún era joven, la ciudad parecía llenar de posibilidades, esperando ser exploradas. En mi interior, una pequeña chispa de motivación comenzó a encenderse,
No podía dejar que las sombras del pasado me atraparan. Una voz resonó en mi mente, llamándome repentinamente. ¡Víctor! ¡Víctor! Era un eco persistente que no podía ignorar. Los golpes de la puerta aumentaron, y fue entonces cuando la realidad me golpeó como una ola. Recobrando la conciencia, me di cuenta de que estaba nuevamente en la habitación 203 del Hospital Central Horizon. El cuarto estaba iluminado por un blanco cálido de paredes que parecían absorber la luz de la manera reconfortante. Sin embargo, a pesar de lo que esa luz intentaba transmitir, la inquietud de mi interior continuaba creciendo. Intenté taparme los oídos, pero era inútil. Aunque el sonido de las voces se desvanecía, podía sentir su presencia, como un remolino de emociones a mi alrededor. Con un esfuerzo abrí la puerta. Un enfermero que me aguardaba del otro lado, su rostro una mezcla de urgencia y de preocupación. Sin dudarlo me tomó del brazo y me llevó consigo tirando de mí hacia el interior de otra habitación. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Todo parecía un borrón de mi mente. Traté de preguntarle, pero las palabras se ahogaron en mi garganta mientras me sentaba en una silla frente a mi médico, quien me observaba con una expresión grave. «¿Víctor?», dijo el doctor, su tono firme y claro, como si tratara de aferrarse a mi atención. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió». El aire era denso y sentí como las paredes casi se cerraban a mi alrededor. La atmósfera estaba cargada de tensión. Mientras lo miraba, pude ver en sus ojos mostraba una mezcla de compasión y algo similar a la frustración. «Tuviste ausente por un tiempo», continuó, pausando para asegurarse de que comprendiera. «Tuvimos que controlarte después de tu último episodio. La medicación que recibiste ha afectado tu estado». Mientras sus palabras reverberaban en mi mente, un torrente de sentimientos me golpeó en mi pecho. Recuerdos del accidente en el que había estado involucrado comenzaron a fluir de nuevo, pero no eran claros. Todo era sentido como sueños frágiles, fáciles de romper. Había sabido que había un caos en mi interior, pero ahora la forma tangible de eso se encontraba justo enfrente de mí, compuesto por las miradas inquisitivas y preguntas no formuladas. «¿Qué pasó con Elena?», logré articular, el nombre saliendo de mí como una claridad desesperada. El médico se detuvo y su expresión cambió, envolviéndose más sombría. «No puedo confirmar su estado, pero es esencial que te enfoques en tu recuperación en este momento». La respuesta pesó sobre mí, hundiéndome un poco más en una mezcla de confusión y angustia. No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. La sensación de impotencia se ahogó y la realidad se tornó aún más inquietante. «Debo salir de aquí», dijo, sintiendo que el futuro dependía de salir de ese entorno restrictivo. El doctor levantó las manos en un gesto pacífico. «Antes de que tomes tú una decisión, debemos asegurarnos de que estés en condiciones de hacerlo. No estés preparado para lo que hay allá afuera». La frustración burbujeaba en mi interior, el deseo de saber qué había pasado, no solo con Elena, sino con el mundo que había dejado atrás, era abrumador. La noche, el accidente, las voces, musité, sintiendo que todo se amalgamaba en mi mente. El médico me observó con atención, probablemente sopesando lo que mis palabras implicaban, pero antes de que pudiera responder, un grito resonó a lo lejos, un sonido desgarrador que atravesó las paredes y llenó la habitación con un eco. La conmoción y la voz revelaba el caos que imperaba fuera de la sala. Sin pensar me levanté de la silla, ignorando la advertencia del médico. Sabía que debía salir. Algo grave estaba ocurriendo y no podía quedarme ahí como un espectador más. La ansiedad se convirtió en una necesidad de acción, una fuerza que me empujaba a enfrentar lo que estaba en juego. Con pasos firmes abrí la puerta y me adentré en el pasillo, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. Todo a mi alrededor se sumía en un resplandor blanco y intermitente, como si la luz del hospital estuviera respondiendo al clamor del exterior. Antes de que pudiera avanzar mucho más en el pasillo, sentí un agarre repentino en mi cuello. Era uno de los enfermeros, su rostro serio mientras me obligaba a retroceder. Mi corazón se aceleró a ser llevado de regreso a la sala donde el médico me esperaba. La sensación de impotencia se mezclaba con la frustración.
Me sentaron de nuevo en la silla frente al doctor. La mirada en su rostro era firme, pero había algo más en su sutileza que no lograba entender. Escucha, dijo el médico, inclinándose ligeramente hacia adelante, su tono grave y autoritario. Elena no existe. Todo esto es tu imaginación. Sus palabras me golpearon como un trueno, dejándome atónito. ¿Cómo podía decir algo así? La incredulidad recorrió cada rincón de mi ser. El enfermero que se mantenía junto a mí interrumpió. Hablamos de una paciente. No es real, mencionó con una voz neutra, pero con un tono que insinuaba que sabía más de lo que dejaba ver. El médico hizo una mueca de confirmación, como si su expresión confirmara la declaración del enfermero. No añadió nada más, solo me observó con una mezcla de interés y preocupación que me inquietó aún más. El río de dudas se desbordaba en mi mente. ¿Cómo podía ser posible que Elena, alguien que había estado tan presente todo ese tiempo, simplemente no existiera? Las dudas se convirtieron en un ciclo que azotaba mi conciencia, arrastrando mis pensamientos hacia un abismo de confusión. No estoy loco, repliqué, mi voz temblorosa. Elena estaba allí, la vi. Es parte del proceso de tu recuperación, Víctor, dijo el médico con firmeza. Tu mente está tratando de lidiar con lo que no has experimentado. Hay heridas que no son visibles y tu imaginación está creando lo que no puede sostenerte. Con cada palabra eran como clavos inclándose en mi piel. Necesitaba salir de ahí, pero el enfermero, sin soltar mi cuello, me llevó otra vez hacia la sala, donde la familiaridad del entorno se había vuelto una prisión. Me arrastraron de vuelta a mi habitación y el peso del mundo parecía volver a caer sobre mis hombros. Fue en ese momento que comprendí que debía de escapar, que debía de encontrar a Elena, sin importar lo que decía el médico. Sabía que ella era la real, que había algo más allá de las paredes de este lugar que necesitaba urgentemente descubrir. Al llegar a la habitación, el enfermero me soltó. Miré alrededor, el ambiente parecía más frío, más opresivo. Todo se había convertido en una pesadilla, y cada intento de clarificar la realidad sería un desafío monumental. Sin embargo, había algo ardiente dentro de mí que se negaba a aceptar la decisión del médico. Debía de salir de ahí, encontrar respuestas y entender la verdad que se ocultaba tras las palabras de los demás como detrás de mi propia mente.